Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los de hoy, para continuar con el drama del Medio Oriente, son bastante fluidos y por lo demás responden a ciertas atavismos, diríamos. Ciudades legendarias como Palmira. Las ruinas de Palmira son tan impresionantes como cualquiera de las del Medio Oriente que uno ha tenido la oportunidad de visitar en tiempos de paz y en tiempos de guerra, ¿no? Pero ahora es un desastre lo que están haciendo allí. Yo diría que comencemos por ver la situación en Irak. Un Irak que, debo decirlo, lo conocí en guerra y lo conocí en paz. Y hay que decirlo una vez más, con Saddam Hussein allí funcionaba perfectamente y con un estándar de vida envidiable. Se podía comprar lo mejor de Europa, lo mejor de cualquier parte del mundo, si lo vemos desde el punto de vista consumista. Chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los de Saddam Hussein, y los kurdos al norte, controlados, no en el caos que están ahora por su cuenta, pero no fueron solos, ¿no? Las potencias metieron la mano para que ese caos se produjera. Y allí tenían los kurdos el derecho a usar su propio idioma, su propio legislativo, su propio poder legislativo, sus propios medios de comunicación y sus propias escuelas. Se les respetaba su cultura y todas sus características. Sorprendente, vinieron a liberarlos y el caos total. Libia era otro país que funcionaba a su estilo, con el coronel Gaddafi, con otro estándar de vida envidiable, pero realmente envidiable, con un orden absoluto. Y la democracia era directa. Cuando alguna tribu tenía un problema, venían en camiones, en autobús, como fueran, pedían hablar con él recibía a los delegados y nunca se iban sin la solución a su problema. Soy testigo de que eso lo vi. Vean el caos que hay ahora. ¿Quién quería destruir esas naciones independientes, soberanas, ¿no? Claro, jamás aceptaron, salvo con las relaciones petroleras, el yugo de la influencia occidental o estadounidense. El eje Washington-Israel debe tener mucho que ver en esto, ¿no? Porque los viejos planes se están cumpliendo a rajatabla. Hoy es viernes, Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Pero lo que vemos en el terreno no es nada de esto. Es Populus Cruentis, no Pax Vobis. Esto, otro atentado terrorista brutal, de última hora. Esto en Iskandaría, en la provincia de Babel. Alguien con un cinturón cargado de explosivos se voló en el parque de las afueras ahí de Bagdad. 26 muertos para empezar y 71 heridos en la primera de las cuentas. Y un terrorista suicida acabó con la vida de 26 personas que estaban disfrutando y festejando, causó heridas gravísimas a otras 71, hizo estallar su cinturón explosivo en medio de una multitud en un parque de Iskandariyya, el pueblo al sur de Bagdad, tras un partido de fútbol local donde la gente estaba disfrutando del partido y luego del partido de un refrigerio. Por su parte, MAC, la agencia de noticias del Daesh, informa que son 65 los muertos. Pero la organización todavía no se ha atribuido la autoría del atentado, aunque coincide con el modus operandi. El ataque ocurrió, como les decíamos, al final de un partido de fútbol entre aficionados de esta localidad, que está como a 40 kilómetros al sur de Bagdad, en la que convivían tranquilamente suníes y chiitas, como les decíamos, ¿no? La inercia de lo que dejó atrás con sentido del orden Saddam Hussein. Las manos peludas de los imperios y de sus títeres han estado destrozando las décadas y décadas de convivencia. Los grupos kurdos, por su parte, liberan a 52 mujeres y los niños yazidi del Estado Islámico. Pero aquí, lo que se intentaba
por todos los medios disponibles, llegar con algunos de los heridos a los centros de atención para ver si podían salvarles la vida. Esta localidad, este brutal atentado al final del partido de fútbol, está a 40 kilómetros de Bagdad. Y esto es Sinjar, Irak. Grupos kurdos de Irak liberaron recientemente a 52 mujeres y niños cautivos de militantes islámicos estatales, dijo una agencia de noticias kurda. El video, filmado por la agencia, dicen que es del martes 22, y publicado en las redes sociales ahora, mostró el emotivo reencuentro de los yazidis liderados con sus familiares. Lo que les pasó a esas mujeres y el drama que han vivido es de no contarlo. Alivio y discreción. Ellos, los militantes del Estado Islámico, nos detuvieron en Tal Hazir y desde allí nos llevaron a Tal Afar. Nos obligaron a casarnos con ellos. Nos alojamos allí durante 9 meses y luego nos llevaron a Siria y permanecimos allí otros 11 meses, dijo esta mujer yazidi liberada. Otra, acusaron a los peshmergas de no defenderlos. Los militantes del Estado Islámico nos rodearon, nos apuntaron con sus armas, separaron a los hombres de las mujeres y las madres de sus hijos, luego tomaron a las jóvenes y las desnudaron delante de nosotros y comenzaron a revisar sus senos mientras estábamos de pie sin poder hacer nada, viendo sin poder hacer nada. Si hubiera tenido un chaleco suicida en ese momento, habría volado yo y me hubiera llevado a ellos también y me hubiera matado a todos para defender el honor de las mujeres yazidi. Esta es la mujer que dijo, si hubiera tenido un chaleco explosivo, me hubiera hecho volar y me los hubiera matado a todos ellos. El peshmerga nos abandonó y no nos defendió, dijo, cuando se le preguntó si el peshmerga trató de proteger a las yazidis de los militantes islámicos estatales. La semana pasada, el ministro de Defensa iraquí anunció que las fuerzas de seguridad liberaron a un grupo de mujeres yazidi cautivos del Estado Islámico en una operación encubierta detrás de la línea de fuego. No dijo cuándo ni cómo, pero sí que liberaron muchas mujeres que están bajo un absoluto trauma después de haber sido irrespetadas. El Estado Islámico capturaron alrededor de 5.000 hombres y mujeres yazidi en la región norte del Sinjar en el verano de 2014. Y unos 2.000 han conseguido escapar o han sido sacados clandestinamente del califato autoproclamado Estado Islámico en Irak y Siria, según los activistas. Y aquí, la zona de combate, cerca de Mamur, en Irak. Vocero del ejército de Irak dice que este país, las fuerzas, han estado limpiando en el teatro de operaciones todas las villas circundantes y cercanas. Mucha brisa. General del ejército iraquí, Ahmed Abdullah, dice, siguiendo las instrucciones del mando militar, nuestras fuerzas comenzaron a despejar algunas aldeas ayer a las 4 de la tarde, con el fin de seguir adelante con la liberación de Mosul y liberarla también del Daesh. وبعون الله تعالى تم تحرير قرى كثيرة من دنس داعش. Irak lanza pues una ofensiva militar para recuperar Mosul. Y Mosul es el principal objetivo de la campaña para recuperar el control de los territorios en manos del Estado Islámico desde la ofensiva yihadista Relámpago de 2014. El ejército y sus aliados comenzaron la primera fase de las operaciones de conquista en la provincia de Nínive, afirmando un comunicado el mando de las operaciones conjuntas. Varias localidades situadas a 60 kilómetros de Mosul ya han sido liberadas. La operación corre a cargo del ejército y de las unidades de movilización popular, una coalición de milicias, principalmente chiitas, con el apoyo de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos. Mosul, a 350 kilómetros al norte de Bagdad, se ha convertido en la capital de facto del Estado Islámico en Irak, que se apoderó de ella en 2014. Las autoridades anunciaron en varias ocasiones una ofensiva inminente para recuperar el control de esta localidad.
Y en Pakistán reciben al presidente iraní con todos los honores. Alfombra roja, toda la plana mayor y 21 cañonazos de salva. पाकिस्तान के 2 सरकारी दौरे पर यहाँ पहुँच गए हैं और 21 तोपे बच्चों ने उन्हें गुलदस्ते पेश किए। Rouhani destaca los lazos entre Irán y Pakistán antes de viajar a Islamabad. Rouhani dice que a partir del rumbo a Islamabad, la capital de Pakistán, acompañado de altos funcionarios y varios ministros de su gabinete, ha calificado como una nación hermana con la que Irán siempre ha mantenido buenas relaciones y espera tenerlas. También han sido destacadas las oportunidades existentes para la cooperación en los sectores energéticos y han recordado que, así lo quisiera Islamabad, Irán podría suministrarle a Pakistán parte del petróleo, gas y electricidad que consume y necesita. El primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, que recibió, como vimos, con todos los honores al jefe de gobierno Rouhani, destacó los lazos entre Irán y Pakistán, antes de viajar a Islamabad, y dijo el primer ministro Nawaz Sharif, para fomentar las actividades comerciales y económicas, y se han firmado varios acuerdos, ¿no?, y facilitar los contactos de pueblo a pueblo, hemos decidido abrir 2 nuevos puntos de cruce en la frontera entre Irán y Pakistán. To encourage trade and economic activities and to facilitate people-to-people contacts, we have decided to open 2 new border crossing points between Iran and Pakistan. Estos puntos de cruce adicionales reducirán en gran medida el tiempo de combinación entre los dos países y contribuirán a integrar la economía en nuestra región. En nuestras reuniones 1 a 1 y en nivel de delegación, las conversaciones han servido para tocar todas las gamas de las relaciones bilaterales, asuntos regionales e internacionales de interés mutuo. Nuestras relaciones económicas habrían sufrido debido a las sanciones impuestas a Irán. En nuestra consulta de hoy hemos reiterado nuestra determinación para mejorar el nivel de cooperación bilateral en diversos campos, como el comercio, la economía y la energía. Including trade, economic and energy. Por su parte, el mandatario iraní Hassan Rouhani dijo: sin duda y sin lugar a dudas, la seguridad de Pakistán es nuestra seguridad y la seguridad de Irán se considera la seguridad de Pakistán. Por lo tanto, tenemos que resolver nuestras diferencias y unirnos para tener una frontera oriental más segura para Irán y una frontera occidental más segura para Pakistán. Es la voluntad y la determinación de los dos países combatir contra los grupos extremistas y terroristas y no permitir que amenacen nuestras fronteras compartidas. Rouhani destaca los lazos de Irán-Pakistán antes de viajar a Islamabad y esto ha salido estupendamente bien. Al mismo tiempo ha deseado que su visita a Islamabad resulte un aumento en los lazos económicos bilaterales. Vean esto, la histórica Palmira desde una vista aérea, pero en tierra el peligro de que la destruyan con otra guerra. Palmira, 268 a 272 años después de Cristo. La televisión estatal rusa mostró imágenes de las antiguas ruinas de Palmira y cómo los soldados sirios tomaron la vieja ciudadela de la ciudad. Las imágenes fueron tomadas con drones.
Pero la televisión rusa filmó en las últimas 24 horas, mostró a soldados haciendo fuego de mortero y disparos del ejército sirio a medida que avanzaban en Palmira. Muchos de los invalorables restos de los templos y las tumbas de Palmira han sido dinamitadas por los combatientes de Daesh, del Estado Islámico, al que las Naciones Unidas describió como un crimen de guerra. A pesar de las tomas del dron no tripulado, mostró que por lo menos algunas columnas y estructuras, incluyendo el viejo histórico teatro, siguen de pie. El video también mostró el daño a las antiguas ruinas del Imperio Romano, incluyendo el templo de Bel y el templo de Baal-Shamim, los cuales fueron destruidos por los combatientes del Estado Islámico que habían controlado la ciudad desde mayo del 2015. La recaptura de Palmira marcaría la mayor inversión para el Estado Islámico en Siria desde la intervención de Rusia, que cambió el curso del conflicto de 5 años a favor del presidente Bashar al-Assad. La ciudad histórica controla rutas en el corazón del territorio, controlado a su vez por los militantes, como en la provincia de Deir al-Zor, y la capital del Estado Islámico, la capital de facto, en Raqqa. La escala de los combates de este viernes en Palmira refleja la cantidad de elementos estratégicos movidos para controlar la ciudad y representan docenas de ataques aéreos, soldados disparando andanadas de grandes morteros, mientras que los combatientes del Estado Islámico respondieron con coches bomba. Aviones de guerra rusos han seguido en materia de seguridad al ejército sirio y sus aliados, a pesar del reciente anuncio de Moscú que retiraba el grueso de sus fuerzas militares. Sus aviones realizaron 41 incursiones entre el martes y el jueves en apoyo a la ofensiva de Palmira y destruyeron 146 objetivos. Las agencias de noticias rusas informaron hoy viernes, citando al Ministerio de Defensa de Rusia. En Palmira, el ejército sirio retoma la ciudad, inspeccionan grandes proyectiles de mortero. Reconquistó el ejército sirio este viernes la ciudadela Palmira, que domina la ciudad antigua y que estaba en manos del Estado Islámico desde hacía cerca de un año. Nuestras Fuerzas Armadas tomaron el control de la antigua ciudadela de Palmira tras infligir numerosas bajas en las filas del grupo terrorista, afirmó una fuente. Poco después, el secretario estadounidense de Defensa, Ashton Carter, anunciaba que el número 2 del Estado Islámico, Abdelrahman al-Kaduli, había muerto en un ataque aéreo. Vean el tamañito de los morteros. El responsable estadounidense consideró que la eliminación de este personaje equivale al ministro de Finanzas del Estado Islámico y que dificultaría las operaciones de la organización yihadista. El ejército sirio, apoyado en tierra por la milicia chiita libanesa Hezbollah y por un comando de las fuerzas especiales rusas y por la aviación rusa, había comenzado a ingresar en Palmira ya ayer jueves. Avanzan lentamente como consecuencia de que hay que barrer las minas escondidas en el terreno, afirmó el director de Museos y Antigüedades, Maamoun Abdelkarim. Les pedimos que preserven la ciudad por su enorme valor histórico y cultural y eviten las destrucciones. Los mamelucos construyeron este castillo en el siglo XIII en la colina que domina la antigua ciudad de Palmira, y ambos forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La reconquista de la ciudad sería una victoria simbólica y estratégica para el presidente sirio Bashar al-Assad, ya que según los expertos, quien controla esta posición domina todo el vasto desierto que la rodea y que se extiende desde Siria central hasta la frontera con Irak. La reconquista de la ciudad sería una victoria simbólica y estratégica para el presidente Bashar al-Assad. Y eso no deja lugar a dudas. Palmira y Deir al-Zor. No todos tienen la logística necesaria para desplazarse a su gusto, pero parecía controlada la situación. Un soldado no identificado declaró en árabe y dijo: nuestras fuerzas continuaron avanzando
y nos hicimos cargo de esta sierra y del triángulo de Tadmur. Nos hemos apoderado del Palacio Moza y nuestras fuerzas están avanzando hacia Al-Zira y su rotonda. Fueron capaces de controlar completamente Al-Zira y la rotonda y continuarán, si Alá lo quiere, hasta el Tadmur, que liberan completamente. Los avances del ejército sirio en Palmira se ven en los combates de televisión siria. Ha habido una cobertura especial, dado que el operativo no tenía avisos de fallar. Avanzaron lentamente en fuertes enfrentamientos con los combatientes del Estado Islámico cerca de la gigantesca, desde el punto de vista importante de arqueológico, ruinas de Palmira. Eso fue ayer. Y la ofensiva podía abrir sectores al este de Siria contra las fuerzas gubernamentales. La recaptura de Palmira marcaría la mayor ganancia para el presidente Bashar al-Assad desde que Rusia intervino en septiembre. Y los militantes islamistas tomaron la ciudad del desierto en mayo del 2015. Aviones de combate rusos han seguido apoyando al ejército sirio y sus aliados a medida que impulsan su ofensiva sobre la ciudad, a pesar del reciente anuncio de Moscú de que retiraba el grueso de sus fuerzas militares. El oficial de las fuerzas especiales rusas, que mataron en combate cerca de Palmira la última semana, dijo a Interfax, lo que sugiere es que el Kremlin ha ido más profundamente implicándose en el conflicto sirio, más allá de lo que ha reconocido oficialmente. Los combates siguen con intensidad y los traslados logísticos también. El Estado Islámico ha volado algunos antiguos templos y tumbas desde la captura de Palmira, algo que es un crimen de lesa humanidad, aparte de un crimen de guerra, según lo ha catalogado la UNESCO. En Deir al-Zor, al noreste de Palmira, video publicado en línea por la agencia de las noticias Amaq, afiliado al Estado Islámico, pretendía demostrar que, a pesar del fuego entre soldados de gobierno y los militantes, todavía estaban en control de la situación. Deir al-Zor une la capital de facto del Estado Islámico en Raqqa con el territorio controlado por el grupo radical en el vecino Irak. El grupo, que controla la mayor parte de la provincia, ha puesto sitio desde marzo pasado al resto de las áreas controladas por el gobierno en la ciudad de Deir al-Zor. La movilización del equipo pesado cuando ya estaba controlado el hecho de que no hubiera cañones antitanques y todo el sistema tipo bazooka que podría haberle hecho pasar un mal rato, tomaron posiciones y ahora actúan como piezas de artillería. El oficial de las fuerzas especiales rusas mataron en combate cerca de Palmira en la última semana y esta gente ha dicho que nuestras fuerzas han continuado avanzando, se hizo cargo del triángulo de Tadmur, como habíamos adelantado, se han apoderado también del palacio de Moza y están avanzando hacia Al-Zira, la rotonda de Al-Zira. Fueron capaces de controlar completamente y, si Dios quiere, iremos hasta Tadmur y la liberaremos completamente. Artillería pesada en vehículos todoterreno, uno de los modelos improvisados pero que ha sido contundente en este conflicto y en de los países vecinos. Mientras tanto, en Arlington, Virginia, es decir, al otro lado del Potomac, no en Washington, en el Pentágono, el secretario de Defensa Ash Carter y el comandante general de los infantes de Marina Joseph Dunford. El secretario de Defensa Ash Carter decía, estamos eliminando sistemáticamente el gabinete del Estado Islámico. De hecho, el ejército de Estados Unidos mató a varios terroristas claves esta semana. Creemos que podemos incluir en las bajas a Aji Imam, que era un líder importante del ISIL y que sirvió como ministro de Finanzas y que también fue responsable
de algunos asuntos externos y era un conocido terrorista dentro de las filas del ISIL, y esto se remonta a su primer vinculación con Al-Qaeda en Irak. Cuando trabajó bajo Zarqawi como su enlace para operaciones con Pakistán, la eliminación de este líder del ISIL va a obstaculizar la capacidad de la organización para llevar a cabo operaciones de cualquier tipo dentro y fuera de Irak y Siria. Este es el segundo líder de alto rango del ISIL que liquidamos. Hemos abordado con éxito este mes después de confirmar la muerte del llamado ministro de guerra del ISIL hace breve tiempo, y hace unos meses cuando dije que íbamos a ir después de la infraestructura financiera del ISIL contra los líderes, empezamos con los sitios de almacenamiento donde mantienen su caja y su logística. Ahora hemos tomado al líder. La infantería de Marina de Estados Unidos que hemos enviado cerca de Makhmur eran el sargento Gardin, que dio su vida ahora. Están proporcionando fuego de artillería a petición de los iraquíes para ayudar a apoyar el avance de las fuerzas contra el enemigo y proteger a las propias. Así, tanto en Siria como en Irak, estamos viendo pasos importantes para dar formas a lo que serán batallas cruciales en los próximos meses. A otra pregunta. En esta movida rueda, nos pusimos de acuerdo para convocar una reunión ministerial de defensa del Consejo de Cooperación del Golfo con Estados Unidos desde el 20 de abril en Riad, y el jefe de la participación del presidente Obama en la cumbre de líderes de Estados Unidos, el GCC, allí al día siguiente. Esta será una importante forma de construir una confianza mutua. En Bruselas el mes pasado se habló de esto y se actuó ahora, fortalecer nuestras asociaciones de defensa y en particular revisando y discutiendo el camino a seguir para las actividades de defensa regionales conjuntas que hemos comprometido durante 2015 y Camp David en mayo pasado. El jefe de los infantes de Marina dijo, con respecto a otros elementos que han acelerado, la Secretaría puede esperar que van a aumentar las capacidades proporcionadas a los iraquíes para establecer las condiciones de operaciones en Mosul. Esas decisiones no se han hecho todavía. Ciertamente no esperamos más tipo de cosas como las que vimos en Ramadi. Será diferente y las operaciones estarán mucho más consolidadas. Creo que el impulso, el momentum está en nuestro favor. Creo que hay un montón de razones allí para ser optimistas acerca de los próximos meses, pero de ninguna manera iba a decirle que estamos a punto de romper el bloqueo posterior de ISIL, ya que la lucha ha terminado, pero seguimos atentos y con los planes de seguir hacia adelante. Estados Unidos confirma que mató en Siria al número 2 del Estado Islámico, y esto salió también de esta rueda de prensa en el Pentágono. El caballero señalado aquí, la baja confirmada al parecer, habría fallecido el jueves en un bombardeo aéreo lanzado por Estados Unidos. Viernes Santo y en Roma, con el primer papa latinoamericano de la historia. Signore Gesù, ti ringraziamo per questo. Le proprie sicurezze, i propri beni, la propria vita. La procesión se mueve dentro del histórico Coliseo y cruces de madera son llevados a la próxima estación del Via Crucis. Terza stazione. Dio è fedele a se stesso, fedele nell'amore. E mi fa stare con te per sempre. Sede libera nos a malo. Amen. Y líbranos del mal. Amén. La cruz es llevada por los monjes y van hacia la collina palatina. Persino il figlio di Dio ha avuto bisogno di qualcuno che lo aiutasse a portare la croce. La misericordia di Dio che si fa presente nella storia degli esseri umani. Decima stazione. Gesù Décima è estación. spogliato delle vesti. Tu e noi
a ridargli la vita. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos non è del mal. l'audacia Amén. degli eroi in battaglia. Este Vía Crucis está signado por los lugares más importantes de la vieja historia de Roma y en relación con el cristianismo. El Papa Francisco declaró al finalizar el multitudinario Vía Crucis de Semana Santa: O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei fondamentalismi e nel terrorismo dei Oh cruz de seguaci. Cristo, también te vemos hoy en el fundamentalismo y en el terrorismo cometido por los seguidores de algunas religiones que profanan el nombre de Dios y que utilizan el santo nombre para justificar violencia sin precedentes. Inaudite violenze. O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi. O croce di Cristo. Oh cruz de Cristo, también hoy te vemos, incluso ahora, porque has hecho suceder cosas en nuestras hermanas y hermanos asesinados, quemados vivos, degollados, decapitados por la barbarie en medio del silencio cobarde. Oh cruz de Cristo, también hoy nos vemos en los rostros de los niños, de las mujeres y de la gente que llevan a cabo temerosos, que huyen de la guerra y de la violencia y que a menudo solo encuentran la muerte, y muchos Pilatos que se lavan sus manos. Sfiniti e impauriti che fuggono dalle guerre e dalle violenze e spesso non trovano che la morte e tanti Pilati con le mani lavate. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Multitud vivando al Papa en este dramático y espectacular Vía Crucis. Y además, el momento en que ha extrapolado perfectamente para la muy dramática realidad que le mostramos todas las noches en Dossier. La verdad que ese drama y la utilización de la religión con fines nada santos, el Papa puso la mano en la llaga, ¿no? Bueno, no veo nada que mejore lo que les estamos mostrando. Tenemos un segundo bloque muy interesante. Hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el tema de Corea ni se enfría ni se soluciona. Hay que recordar que fue el gran papelón desde el punto de vista estratégico de los aliados y de Estados Unidos fundamentalmente, después de haber ganado la Segunda Guerra, ¿no? Y por eso las dos Coreas siguen divididas, que llamamos la Corea comunista al norte y la Corea pro-occidental y democrática al sur, y el paralelo 38 es textual como les lo estoy diciendo. Las guardias van, las guardias vienen y se están mirando como si fuera una obra de teatro, así, permanentemente, los guardias del norte con los guardias del sur, y la raya, donde geográficamente pasa el paralelo 38, es lo que los separa de una guerra. Incluso cuando se negoció, el paralelo 38 se fijó en la mitad de la mesa. Al norte Corea del Norte y al sur Corea del Sur, y el paralelo 38 pasaba por la mesa de negociaciones. Pero eso no es juguete, todo el tiempo han estado con el dedo en el gatillo. Y ahora Corea del Norte demostró que tiene poderío nuclear y que tiene los vectores, los misiles, para usarlos. Pero como de costumbre, siempre se ha jugado el espionaje allí, ¿no? Y una vez más aparece un espía proestadounidense y el dramón cuando lo descubren, ¿no? Antes habíamos visto un chico gracioso que por una secta protestante había robado un cartel para después mostrarlo en Estados Unidos, me imagino, en su secta protestante. Miren lo que imponen allá. Los coreanos están al tanto de todo, sobreviven por eso, los del norte, ¿no?
Y lo del sur con la ayuda de Estados Unidos y los aliados también, y no le falta ni mérito ni inteligencia. Pero, permítanme acomodar la garganta porque aquí está medio contaminado hoy la cosa. Cierra un momento el micrófono, señor. Volvemos. Esto es en vivo y en directo. Acá no hay ni teleprompter ni libreto, así que estamos en familia, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, y contamos las cosas como son. Corea, se recalienta la situación, y ahora encuentran otro espía que confiesa abiertamente y se quiebra, porque sabe la que le espera, que sí, que aún siendo de allí estaba espiando para Estados Unidos. De manera que el tema de Corea se sigue recalentando. ¿Hasta dónde quieren llevar esto? No sé. Pero esto no es tranquilizador para nadie, porque primero, Estados Unidos tiene la espina clavada de que esta fue la mayor derrota después de la Segunda Guerra y no han podido controlar nunca al norte. Pero ahora el norte tiene no solo la ostentación de poderío nuclear, sino de los cohetes y lo necesario para lanzarlos, ¿no? Entonces toda el área se contamina la geopolítica. Pero en fin, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, que es la manera con la que siempre compartimos con ustedes la realidad, no el bla, bla, bla. El análisis está bien, pero hay que sustentarlo con los hechos objetivos. Ahí está, acongojado, destruido. La que le viene no es cualquier cosa. Es Corea la que lo descubrió, y Corea del Norte. 머리 숙여 사죄합니다. 드립니다. El hombre detenido es un coreano estadounidense en Pyongyang, Kim Dong-chul, y dice: esto, el crimen extraordinario que he cometido, fue difamar e insultar la más alta dignidad de la República y de su sistema, y la difusión de falsa propaganda destinada a romper la solidaridad. Corea del Norte ha detenido a otro estadounidense que admite su crimen de espionaje y a coreanos estadounidenses. 다 아시는 바와 같이 제가 지난 1월 미국 CNN 기자들과의 인터뷰에서도 분명히 Tarde para arrepentirse. El ciudadano estadounidense en Corea del Norte ha confesado este viernes haber cometido un crimen de espionaje relacionado nada menos que con el Servicio de Inteligencia Nacional, el NIS. Pidió clemencia. Kim Dong-chul, 62 años, dijo en conferencia de prensa en Pyongyang que trabajó como espía de Corea del Sur, enviado a Seúl, información sobre el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y del ejército norcoreano. Bueno, el ejército norcoreano no afloja en nada. Y hoy arremetían en la guerra mediática, no con videos, sino con fotos del líder Kim Jong-un, el nieto de Kim Il-sung, en espectaculares maniobras, dando a entender que están listos para lo que sea. Destruyendo sin compasión, Kim Jong-un llama al ejército a estar listo para atacar a Corea del Sur. El líder norcoreano subrayó que el ejército debe mantener alto espíritu combativo y la alerta a su máximo nivel. Anteriormente, la Agencia Telegráfica Central de Corea difundió declaraciones del Comité de Asuntos Coreanos de Corea del Norte que amenazó con incendiar al propio Palacio Presidencial en el sur, en Seúl, y convertirlo en un mar de fuego y cenizas, después de iniciar una guerra de respuesta contra las provocaciones de Estados Unidos y la presidenta surcoreana. Corea del Norte disparó el 21 de marzo 5 misiles hacia el mar de Japón, o el mar del Este, en su tercera prueba en las últimas 2 semanas. No era solo esta artillería, disparó misiles de largo alcance. El pasado 2 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que endurece sanciones contra Corea del Norte. Pero el gobierno de Corea del Norte aseguró que seguirá con sus pruebas nucleares mientras le dé la gana y mientras mantengan las amenazas los estadounidenses. En suma, el presidente surcoreano tuvo que salir a responder. Pero la guerra mediática manejada desde Corea del Norte sigue siendo contundente. A veces permiten videos, a veces eligen fotos, y siempre con el tono contundente de las locutoras y los locutores. Ahora estamos en Daejeon, Corea del Sur. El presidente Park Geun-hye, oficiales, en el Cementerio Nacional de Daejeon,
recordando las numerosísimas bajas de la guerra. 바로 이상으로 참배를 마치겠습니다. 오른쪽으로 들어가세요. 지금부터 제1회 서해 수호의 날. La presidenta Park Geun-hye dice: provocación imprudente será el camino de la destrucción para el régimen de Corea del Norte. Vean que usa teleprompter, ¿eh? Espero que pueda mantener la máxima potencia de combate y la fuerza mental para que Corea del Norte ni siquiera pueda atreverse a lanzar una provocación. El presidente de Corea del Sur insta a Corea del Norte a poner fin a los actos de provocación y se recuerda a todos los más recientes que han caído en servicio. Añadió, dirigiéndose a los militares de su país, han guiado los medios de comunicación del Estado y describió el viernes como el mayor ejercicio de la formación de artillería de largo alcance, con la intención y la amenaza de hacer provocar la voladura del Palacio Presidencial de Corea del Sur desde el norte, imagínense ustedes. Acá estamos en Alemania, Bensheim. La pasión de Cristo a la manera alemana. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein König. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen y siguen las citas bíblicas. Cuando Cristo va llevado por los soldados romanos al cadalso. La corona de espinas. Una de las tantas formas de dramatizar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en todo el planeta Tierra. Se recuerda cómo fue obligado a llevar su propia cruz hasta la montaña. Y los dos que le acompañaron en la misma suerte, uno de ellos lo reconoció. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bastante realista el clavo en las manos, ¿no? Leg ich meinen Geist. Así conmemora esta ciudad alemana.
Also habe ich erst mal live erlebt, aber war so schön. Fue muy bueno, es la primera vez que he visto esto en vivo y fue muy bueno. Se trata de hacer algo para marcar el Viernes Santo antes de poder disfrutar de la Pascua. Zu Besuch bei Verwandten und das gibt's bei uns zu Hause nicht, so eine Prozession. Und das haben wir uns trotz des Regenwetters aufgemacht, um das mal anzuschauen. Y Ralph Butler dijo, no tenemos este tipo de cosas en el lugar de donde venimos. Estamos visitando parientes aquí y no tenemos una procesión como esta en casa. Decidimos venir y echar un vistazo a pesar de la lluvia. Y en Argenteuil, en Francia, el tema es este otro de los mantos sagrados? La túnica de Cristo en exhibición en la Basílica de Argenteuil, ubicada en Francia, y está conservada desde 1200 años. El padre Guy-Emmanuel Carriot dice, usted está aquí delante de una de las mayores reliquias que vienen de Cristo y que es la Santa Túnica, y en el Evangelio de San Juan, justo en el momento en que Jesús es crucificado, él habla de la túnica. Au moment où on crucifie Jésus, on nous parle de la tunique. Alors nous, on peut lire ça, vous pouvez lire ça dans une... Sí, podemos leer acerca de él, usted puede leer sobre esto en una Biblia, si cierra la Biblia y llega a Argenteuil, en vez de leerlo, lo ve. Es una locura, es hermoso, es una experiencia muy emotiva, porque ha sido 1200 años que esta reliquia ha estado en Argenteuil, y excepcionalmente este año se expuso a la veneración de los fieles. Elle est donc exposée à la vénération des fidèles. El padre Guy-Emmanuel Carriot dijo, hemos hecho pruebas relacionadas con el polen, vinculado a las micropartículas, análisis de sangre y estudios de ADN vinculados, etcétera, etcétera. Il y a des choses très intéressantes. Je ne suis pas scientifique et je n'attends pas de la science Hay algunas cosas muy interesantes. Yo no soy científico y no espero ningún tipo de permiso de la ciencia para venerar la túnica de Cristo. Yo también considero muy antigua esta veneración, esta única aquí en Argenteuil, como prueba significativa de la autenticidad. Y también el hecho de que la Iglesia no se está comprometiendo para decir que esta es real o es falsa. Dice que venir a ver la túnica en Argenteuil, los que quieran hacerlo, que lo hagan. Peregrino, Alix Desdesert, se sumaba a la ceremonia religiosa que tiene siglos de tradición en esta misma basílica y decía, creo que tenemos una gran oportunidad para poder pasar por delante de una reliquia de tal valor. Y hay que reconocer que nunca vamos a estar 100% seguros de su autenticidad. Pero a título personal me gusta y estoy convencida. devant une relique de cette valeur, même si je pense qu'on n'aura jamais 100% de certitude sur son authenticité, mais moi, à titre personnel, j'en suis convaincue. Luego un peregrino francés, Bernard Barjot, dijo, hay una cantidad de presuntas evidencias de que coincide y que es una prueba que nos permite recordar y hacer de la pasión de Cristo algo que cobre vida, como lo era antes. Hasta este viernes había un enorme sufrimiento de Cristo todo el día, eso es lo que conmemoramos. Eso nos permite recordar, y esto es lo que cobra vida, nuestra fe. C'est un vêtement qui permet de se souvenir et de rendre cette passion vivante qu'elle l'a été. Ça a été ce vendredi une souffrance énorme pour le Christ, toute la journée. De acuerdo con la historia de la túnica, se la dio el rey francés Carlomagno a principios del siglo IX por la emperatriz Irene de Constantinopla con el fin de asegurar su matrimonio con el rey, porque era ella viuda en ese momento, y una de las prendas del matrimonio fue esta túnica. De todas maneras tiene valor histórico, ¿no? Carlomagno nada menos. Carlomagno a continuación puso la prenda en posesión del monasterio de Argenteuil, donde se mantuvo durante 12 siglos oculto en una pared para protegerla de los invasores vikingos. Se postra el Santo Padre en la tradicional ceremonia del Viernes Santo. El primer Papa latinoamericano celebra la Pasión del Señor en Viernes Santo.
se postra en oración en el suelo de mármol de la Basílica de San Pedro, en el día en que los cristianos conmemoramos la crucifixión de Jesús, una de las pocas veces que escucha mientras otra persona es la que predica. Predicador de la casa papal, Raniero, canta la messa. Predicador de la casa papal. Raniero canta la messa, dice: e neppure alla riconciliazione sacramentale, ma si riferisce a una riconciliazione che il padre ami il figlio, non è grazia o concessione, è necessità. L'odio e la ferocia della... El odio, la brutalidad de los ataques terroristas de esta semana en Bruselas ayudará a comprender el poder divino de las últimas palabras de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Per quanto lontano possa spingersi l'odio degli No uomini, importa cuán lejos llega el odio de los seres humanos, hasta dónde pueden ir, el amor de Dios siempre ha sido y será mayor. En estas circunstancias actuales, la exhortación de Pablo se dirige a nosotros. No te dejes vencer por el mal, sino que vence tú al mal haciendo el bien. vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Non si riferisce alla riconciliazione storica. El predicador de la casa papal dice: Dobbiamo demitizzare la vendetta. tenemos que desmistificar la venganza. Se ha convertido en un tema mítico omnipresente que infecta a todo y a todos, empezando por los niños. Un gran número de las historias que vemos en la pantalla y en los videojuegos son historias de venganza. Se hizo pasar a veces como la victoria de un buen héroe. Bueno, la mitad, si no más, de los que sufren en el mundo, además de desastres naturales y enfermedades, vienen del deseo de venganza, ya sea en las relaciones personales o entre los estados y las naciones. Viene dal desiderio di vendetta, sia nei rapporti interpersonali che tra gli stati e i popoli. Más tarde, Francisco debe llevar al camino de la cruz, a la luz de las velas, la procesión alrededor de las ruinas del Coliseo de Roma. El sábado por la noche, el líder de 1.200 millones católicos del mundo celebran un servicio de víspera de Pascua en la Basílica de San Pedro, y el domingo 27 se entrega 2 veces al año Urbi et Orbi, la ciudad y el mundo, la bendición como mensaje papal a la ciudad y a todo el planeta. Volvemos a la triste realidad de los teatros de operaciones. Pero hay algo reconfortante en el hermano Estado plurinacional de Bolivia. Observen la calidad de estas esculturas cristianas en arena. Los artistas responden a una invitación a participar en esta actividad y son todos de la Universidad de Bellas Artes de Oruro. Había una convocatoria para ser partícipe, ¿ya? Entonces nosotros, como docentes de artes plásticas del área, así mismo como escultores, nos hemos abocado para hacer este proyecto. Entonces el proceso es amontonar la arena, ¿ya? En sí es un trabajo cansador, pero así con las manos de mis compañeros hemos logrado lo que es el amontonado de la arena. En sí también quizás no se han colaborado con agua, hemos ido un poquito asentando la arena, cosa que no vaya deslizándose. Arte 10 se ha creado para preservar exclusivamente lo que es el medio ambiente y además recordando esta... Waler Calchina, director de arte del Grupo 10. Lastimosamente nuestra arena se lo están llevando ya a otros departamentos. Con mucha tristeza lo decimos, ¿no? Estas eran unas más gigantes, pero ya con el transcurrir del tiempo y también el avance de la ciudad que ya está llegando a estos lugares, ya va a desaparecer nuestra arena.
y por eso, como un modo de protesta, como un modo de decir a la gente que tenemos que preservar esto, lo que nos queda. También habló el maestro de la Escuela de Bellas Artes en Cusco, Brandi Aranovar. La fe sin obras es muerta, dijo uno de los grandes maestros de la Iglesia. Y estas son obras para reafirmar la fe. Se vuelve un tipo de arte efímero, ya que podemos desarrollarlo en un tiempo, pero en un tiempo prolongado, quizás de horas, tiende a desaparecer, a erosionarse, gastarse, por consiguiente a desaparecer la imagen. Es por esa razón que nosotros nos sentimos muy atraídos por este tipo de trabajos y por este tipo de técnicas que realmente es atípico, pero muy interesante para nosotros. Impresionante el logro, ¿no? Y a medida que cambia la luz solar, esos relieves van tomando un especial dramatismo. Bueno, dejamos a los hermanos en Cristo del Estado Plurinacional de Bolivia en esta espectacular manifestación de fe y de capacidad artística. Y seguiremos pensando con ellos que alguna vez tendrán que obtener su salida al mar, ¿no? La tuvieron y deberán volver a tenerla. Nuestro deseo solidario. Y pues, pero que sea por las buenas esta vez. Bueno, hoy es Viernes Santo. Gracias a Dios es viernes, pero es de recogimiento. Y el domingo florecerá la fe, la alegría y la resurrección. Y por más que el materialismo galopante nos apabulle y por más que el pragmatismo desgraciado que otros tratan de imponerse haga fuerza, seguiremos creyendo en las cosas trascendentes, así que felices Pascuas de Resurrección, no ingresen a la estadística, los esperamos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario, y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Hasta entonces, muchas gracias por habernos permitido estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí otro dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor.